Está Ramiro Marra con nosotros, economista, está Hugo Vázquez también. Ayúdennos a entender un poco por qué escuchamos tantas estas respuestas, ¿no? Bueno, un poco lo que estamos viendo es la realidad de la Argentina, una realidad que ya conocemos porque la vivimos todos. La realidad de que la gente, o sea, hoy está llegando a fin de mes, era lo que hablábamos antes, ahora están llegando al día. La gente está viendo al día. Al 20 del mes. Al 20 del mes, o sea, ya no se habla del concepto de llegar a fin de mes, se está hablando, digamos, de bajar la calidad de vida, la gente está bajando su calidad de vida, está comprando menos carne, ¿por qué? Porque está bajando su calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que funcionan más en la Argentina. Hugo. Bueno, definitivamente hay un deterioro del consumo desde el 18, desde que explota la crisis en el 18, en el gobierno de Mauricio Macri. Recordás aquella mega devaluación que comienza en mayo del 2018, 2019 se deteriora muchísimo el consumo, viene la pandemia en el 2020 y por supuesto el deterioro es mayor. Pero la verdad es que, digo, las soluciones no son mágicas. En la Argentina, la salida de esta crisis, la crisis del 2020, una pandemia que ha generado una caída en la economía, en el producto del 10%. El 2020 cayó la Argentina un 10%. Árale. La verdad es que la salida no tiene los fundamentos mágicos que plantea el espacio de Milei. Este espacio que le ha mentido el jefe político de Ramiro, a quien puedo conocer, con quien no tengo ningún problema personal, pero el jefe político de ese espacio le plantea a la sociedad mentira tras mentira. Ha generado movimientos respecto de una hiperinflación en el 2019, en el 2020, incluso en los primeros meses de este año. La verdad es que nada de las bombas que planteó Milei se verificaron. Planteó corrida cambiaria, no pasó. Planteó riesgos de hiperinflación, la inflación está bajando. Hoy, este mes, el de agosto, va a ser el quinto mes consecutivo en donde la inflación tiende a desacelerarse. La verdad es que es triste que digamos que la inflación está bajando con un 50% de inflación. 2.7, 2.8% en agosto. Todas las consultoras privadas, estamos viendo gente que no está llegando a fin de mes. Todas las consultoras privadas, pero por supuesto que la inflación es alta. Es muy preocupante porque si la inflación es alta. Si no, por supuesto, hay que aclararlo por las dudas, porque estamos hablando de gente que entra en la pobreza. Ahora, no hay que festejar un 2,7 de inflación. Ahora, explícame cómo van a bajar la inflación implosionando el Banco Central. ¿Cómo van a bajar la inflación generando riesgos de hiperinflación? Segundo punto, me gusta y me pone contento que hables de Javier Milei, porque quiere decir que estás hablando de ideas del liberalismo. Las ideas del liberalismo son las ideas que están haciendo que muchos países desarrollados bajen la pobreza, que muchos países salgan adelante. El liberalismo. ¿Pero de qué liberalismo me estás hablando? Ustedes plantean ideas anárquicas. ¿Anárquicas? Nos estamos presentando una elección como anarquía. Estamos yendo a la democracia. Pero yo te pregunto a vos, ¿Javier Milei trabajó para Bussi o no trabajó para Bussi? Te lo pregunto. ¿Trabajó para un genocida? ¿Trabajó para Javier Milei trabajó para o sea, el carpetazo que tienen es Javier Milei trabajó para Bussi. ¡Qué bien que estamos! Ningún carpetazo. Vamos, Milei, sos un genio. Para una persona te excusan de trabajar con dictadura Bussi militar que se quedó con empresas. Ustedes hablan de libertad. ¿Con quién? ¿Cómo? Ustedes hablan de libertad. Ustedes trabajaron con una persona, con un dictador que en la dictadura, pero por supuesto, Bussi no fue un miembro... Nosotros trabajamos con un dictador. No. Bueno, Javier Milei, yo te pregunto. Me gusta que hables de eso. Te quiero decir que, a ver, ¿qué opinás de Nicaragua, de Cuba? No, porque estás hablando de un dictador, pero veo que el gobierno es el que apoya la dictadura. Vos me estás hablando de una situación que yo no conozco, y me encanta que hablen así. Me gusta que veníamos a hablar de economía y estemos hablando de Javier Milei. Es lo que está pasando en la Argentina. Todo el mundo habla de Javier Milei porque Javier Milei tiene la razón. Seguir mintiendo. Yo te pregunto si van a seguir mintiendo, si van a seguir generando riesgos de hiperinflación, si van a generar... Pero ¿cómo? Pará. No hay inflación en la Argentina. No hay inflación. ¿Hay hiperinflación en la Argentina? Hay inflación en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? En la Argentina. Si querés discutimos lo que es la hiperinflación, es una palabra, es un problema de la palabra. Si hablan de corrida, ustedes hablan del dólar, ustedes plantean corridas contra el dólar, ustedes plantean hiperinflación. Hace muy poquito declaró que nosotros íbamos a un proceso hiperinflacionario. Vamos de vuelta. ¿Vos viste lo que pasó en la Argentina el último año? Ideas para poder debatirlas. O sea, es una locura lo que pasó en la Argentina. ¿A qué te referís? A la emisión monetaria. Lo que pasó en el dólar es consecuencia de una mala administración de los recursos del Estado. Yo estaba repasando, por supuesto, es nuestro trabajo. Nosotros hacemos economía. Te vuelvo a meter a la economía para no hablar de política, porque si no le sumamos votos a Javier Milei y te va a jugar en contra, por eso. Hacemos economía. Y la verdad es que es nuestro trabajo evaluar cuál es la performance económica. Sí, por supuesto, se emitió en el 2020 con una Argentina sin acceso al crédito internacional. Perfecto. ¿Qué esperabas? ¿Que no se emitiera? ¿Con qué se pagaban los sueldos, la IFE y el ATP? Yo esperaba poder ir a trabajar nada más. Yo te pregunto, quería ir a trabajar. Sin acceso, yo quería trabajar,
ningún tipo de yo quería acceso, trabajar, sin ningún como tipo de trabajó en otros acceso. países. Ramiro, sin ningún tipo de acceso Te lo al repito, crédito te lo repito. interno y al crédito Yo quería internacional. trabajar. A ver, Ramiro, Pero ¿cómo querías trabajar? En Quería el marco trabajar. de una pandemia, 2/3 partes del mundo. Ahora vamos a discutir el tema Permitime el fracaso económico del gobierno es porque manejaron más la cuarentena. Hicieron una cuarentena demasiado extensa. En el 2020, encerraron a la gente. 2/3 partes del mundo hizo cuarentena. India hizo cuarentena. Sí. Y el país que peor manejó la cuarentena fue la Argentina. Pero, qué casualidad. Pero yo no hablo todo de lo que hacemos en Argentina, todo lo que hace la casta política en Argentina lo hace mal. Ustedes mienten, pero mienten, digo, descaradamente. Sí, mentimos. Cuando hablan de libertad, ustedes no, digo, no hablan no somos de libertad. libres, no somos personas que en lo discursivo hablan de libertad. Yo creo que ustedes no plantean la libertad. No, ¿qué planteamos en el tema de libertad? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que somos liberales. Pero ustedes generan el caos. Generan el caos lo genera la casta política hace más de 10 años, por no decirte 100 años en la Argentina. La Argentina no está llevando las ideas liberales que se están llevando en el resto del mundo. ¿Es verdad que tu jefe político plagió a tipos primero que aclarar una cosa, siglos? El concepto jefe político es un concepto que se usa en el kirchnerismo. Pero es la cabeza, nosotros no usamos la cabeza el concepto de tu jefe. lista, ¿es la cabeza de tu espacio o no? ¿Vos trabajás para Milei o no? No trabajo para Milei, trabajo con Milei. Esa es la diferencia. Vos trabajás para Cristina Kirchner, tu jefe yo político. trabajo No, con yo no Milei. trabajo para Cristina Esa es la diferencia. Kirchner. No, nosotros no somos un ejército. Perdón, yo no somos estoy en personas ninguna lista. libres pensadores que juntamos nuestras ideas y las llevamos adelante. Yo soy economista y no estoy en ninguna lista. Vos sos economista y estás en la lista de Milei. Hacete cargo de tu jefe político y hacete cargo de integrar esa lista. Esa lista. ¿Cómo me hace cargo? Obvio que me hago cargo de esa lista. Político que le miente. Pero pará, orgulloso me hago cargo, ¿eh? Pero estoy en la lista. Pero no sé qué es la parte mala. No espero entendí la parte mala. Le mienten a los jóvenes. Ustedes a los jóvenes le mentimos nosotros. Pero por supuesto. Nosotros mentimos. O sea, los liberales le mentimos a los jóvenes. Mirá, esto es una cargada. Ahí encontraba, Bodart recién planteaba que los jóvenes estaban o con la izquierda o con ustedes. Es increíble encontrar el punto de conexión. No están los jóvenes con nosotros, están los jóvenes, están los pobres, está la gente que no llega a fin de mes, está todo el mundo con nosotros. Nadie consentía. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo de Javier Milei, que es una tercera fuerza. Yo pensé que estábamos mal, no sabía que era tan importante Javier Milei en la Argentina. Gracias por traerlo a la discusión. Gracias porque la discusión que se está dando de Javier Milei no es Javier Milei. Javier Milei es el representante de ideas liberales que hicieron que en el mundo baje la pobreza, que el mundo sea más productivo, que el mundo crezca y que el mundo tenga... Esa es una gran mentira. Esa es la mentira. Cuando plantean que las ideas que se escribieron hace 300 siglos, hace 300 años, 200 años, evidencia empírica, que copiaron y que en el mundo están absolutamente saldadas. Son discusiones. ¿Cómo discusiones? Al revés. Acá en la Argentina es donde tenemos el problema. El mundo es liberal. El mundo desarrollado es liberal. El centro. Ustedes son derecha extrema. ¿Cómo derecha extrema? ¿Somos liberales o derecha extrema? No entiendo nada, me vuelvo loco. No, ustedes son derecha extrema. Yo soy derecha extrema, nosotros somos derecha extrema. ¿Cómo derecha extrema? Yo te digo que de liberales ustedes no tienen nada. Bueno, me gusta porque dice, no me quiere dar el reconocimiento de liberales porque es un extrema derecha. Es un crédito a favor. Entonces son derecha extrema por no decir liberales. Lo mismo vi con Bodart. Le tienen miedo a la palabra liberalismo, le tienen miedo a la palabra mercado, a la palabra capitalismo. Le tienen miedo que la gente gane plata. De ninguna manera. Quieren que la gente no gane plata, quieren que la gente no llegue a fin de mes. Perdóname, ustedes plantean, ¿sabes por qué te digo los jóvenes? ¿Por qué hablo de los jóvenes? Porque quizás es una generación que no vivió los 90, que no vivió los 80. Lo que pasa es que lo estás tratando casi como que no conocen. Los jóvenes tienen la capacidad suficiente para saber lo que pasó en la historia de la Argentina. Lejos de subestimar a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha capacidad y por eso están apoyando ideas de liberalismo. Pero te cuento una cosa, no son solo los jóvenes. No son solo los jóvenes. Eran los jóvenes hasta hace 2 meses. Pero los jóvenes sin empleo en los 90. Ustedes plantean volver a los 90, implosionar el Banco Central y volver a una tasa de desempleo del 20%. Queremos sacar el impuesto inflacionario, que es otra cosa, mucho más profunda. Les agradezco a los dos. Gracias, Hugo. Gracias, Ramiro. Gracias. Gracias.